Bienvenidos a una emisión más de su noticiero MP al Instante. Es un placer acompañarle durante estos 30 minutos en los que le daremos a conocer información puntual y relevante sobre el trabajo que se realiza desde el Ministerio Público. A continuación le presentamos los titulares. Ministerio Público coordinó en menos de 24 horas aprehensión de 3 extraditables. Fiscalía desarticuló estructura vinculada a muerte de pilotos. Fiscal General inauguró agencias fiscales contra el delito de femicidio en regiones nororiente y occidente del país. En seguimiento a investigación por muerte violenta de un hombre internado en un centro de rehabilitación, se realizaron diligencias. En el segmento La Entrevista, nuestra compañera Gladys Galeano visitó la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI y nos cuenta sobre el importante trabajo que realizan en el procesamiento de escena del crimen. Iniciamos esta emisión con excelentes noticias. El Ministerio Público coordinó en menos de 24 horas la aprehensión de 3 extraditables que son requeridos por la justicia de Estados Unidos, reafirmando de esta manera el compromiso en la lucha contundente contra el crimen organizado. A continuación, más detalles. El Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Mario Castro Covarrubias, también conocido como Menón, y de Melesio Medina Rodríguez, ambos requeridos con fines de extradición. Castro y Rodríguez son requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Sur por el delito de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo cocaína. Las autoridades identificaron una organización de tráfico de drogas con base en Sioux Falls, Dakota del Sur, que operaba entre el año 2019 y febrero del 2022. Ambos detenidos fueron responsables de traficar grandes cantidades de metanfetamina, marihuana, cocaína y fentanilo, desde México hacia los Estados Unidos para su distribución y transportar las ganancias de las drogas desde los Estados Unidos hacia México. La aprehensión de ambos mexicanos tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el 1 de mayo del 2022. En otro caso, el trabajo coordinado entre el Ministerio Público, PNC y autoridades mexicanas permitió la aprehensión de Juan Luis Ortiz López, quien es requerido en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Ortiz López se encontraba en México y fue localizado con el apoyo de las autoridades de ese país, por lo que fue expulsado hacia Guatemala, en donde se hizo efectiva la orden de aprehensión. Ortiz López es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por manufactura y distribución de 5 kilogramos de cocaína. La investigación realizada por las autoridades identificó una organización de tráfico de drogas a gran escala, operando a través del sur, centro y Norteamérica desde aproximadamente el año 2008. Las autoridades identificaron al requerido como un miembro de la organización desde aproximadamente el año 2016 hasta por lo menos diciembre del año 2019. Ortiz López fue el responsable de transportar, dirigir y manejar las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala. Juan Luis Ortiz López es sobrino de Juan Alberto Ortiz, alias Chamalé, quien fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Fiscalía desarticuló estructura vinculada a muerte de pilotos. En la siguiente nota le invitamos a conocer las diligencias realizadas por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas para desarticular una estructura criminal. Veamos de qué se trata. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó 26 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento a la investigación de muertes de pilotos y de personas que laboraban en el transporte público o privado de la ciudad de Guatemala. Los operativos se desarrollaron en los municipios de Guatemala y Villanueva, así como en los municipios de Tuquizate, Escuintla y en la cabecera departamental de Recalí León. Como resultado, se logró la aprehensión de 11 personas, entre ellas el líder de la organización criminal autodenominada Crimen Organizado, quienes son sindicados de los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato, conspiración para el traslado de armas de fuego, traslado de armas de fuego, portación ilegal de armas de fuego y obstrucción extorsiva de tránsito.
Además, fueron notificadas de orden de aprehensión 8 personas que se encuentran privadas de libertad, sindicadas por hechos delictivos como extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita, asesinatos y conspiración para el traslado de arma de fuego y asociación ilícita. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación contra esta estructura criminal inició en abril de 2020 tras el asesinato del piloto de un camión que circulaba en la zona 1 de Guatemala, quienes tras cometer el crimen se comunicaron con el propietario de dicho transporte y lo amenazaron de muerte, exigiendo la entrega de dinero a cambio de no seguir atentando contra la vida de sus trabajadores. Fiscal General inauguró agencias fiscales contra el delito de femicidio en regiones nororiente y occidente del país. Las agencias fiscales contra el delito de femicidio estarán ubicadas en los departamentos de Chiquimula y Quetzaltenango. En la siguiente nota le brindamos más detalles. Con el objetivo de contar con personal especializado, garantizar la inmediatez y la debida diligencia en la investigación de casos de femicidio, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, inauguró las agencias fiscales de la Fiscalía contra el delito de femicidio en la región nororiente y región occidente de la República. La fiscal general manifestó que una de las preocupaciones principales de su administración ha sido procurar una justicia especializada para los grupos vulnerables y con la inauguración de estas sedes de la Fiscalía contra el delito de femicidio se cumple con ese propósito. Agregó que la existencia de la Fiscalía contra el delito de femicidio se justifica en la necesidad de contar con una agencia fiscal que conozca de manera permanente y especializada los hechos que constituyan el delito de femicidio, con la finalidad de atender de manera pronta y eficiente la investigación criminal, incorporando el enfoque de género, las nuevas corrientes de atención victimológica y con ello resguardar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. Por su parte, la licenciada Verónica de León, fiscal de sección de la Fiscalía contra el delito de femicidio, calificó este día como histórico para la lucha contra el femicidio y la violencia de género. En tanto, la subsecretaria de la Mujer, Pamela Spiegler, destacó que el Ministerio Público, a través de la creación de las fiscalías especializadas, cumple con su mandato constitucional de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, así como con los instrumentos y tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, y en especial la obligación del cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala. En seguimiento a investigación por muerte violenta de un hombre internado en un centro de rehabilitación, se realizaron diligencias. En la siguiente nota le contamos sobre las diligencias realizadas por el Ministerio Público para esclarecer la muerte violenta de una persona que se encontraba internada en un centro de rehabilitación. La Fiscalía de Distrito de Zacatepeques realizó 3 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Ciudad Vieja y San Juan Alotenango, en seguimiento a investigación por muerte violenta de un hombre quien se encontraba internado en un centro de rehabilitación y desintoxicación ubicado en San Juan Alotenango y el cual no contaba con autorización para funcionar. Durante las diligencias se coordinó la aprehensión de Luis José López Pamal, quien fungía como encargado del Centro de Rehabilitación y Desintoxicación. Posteriormente, en audiencia de primera declaración, fue ligado a proceso penal por el delito de tortura en grado de complicidad. Como parte del allanamiento realizado en el interior del Centro de Rehabilitación, se coordinó la captura de Faustino Cabrera Monroy, quien tenía orden de aprehensión vigente por el delito de responsabilidad de conductores. Además, se reunieron indicios que contribuirán al fortalecimiento de la investigación. En seguimiento a las diligencias, la Fiscalía realizó otra diligencia en la que se coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Ricardo David Bielman Flores, sindicado del delito de asesinato. Bielman Flores fungía como director del Centro de Rehabilitación y fue aprehendido en un hotel ubicado en Chimaltenango. Se presume sería el responsable de la muerte de la víctima. Ministerio Público presentó acto conclusivo en contra de José Luis Benito Ruiz.
En seguimiento al caso Libramiento de Chimaltenango, la Fiscalía contra la Corrupción presentó acto conclusivo en contra de José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La acusación presentada en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo C consta de 5.513 folios, presentados en 11 piezas por el delito de fraude, regulado en el área de Administración Pública. Le invitamos a continuar en sintonía. Al volver conoceremos cómo el Ministerio Público está cada vez más cerca de la ciudadanía guatemalteca. Astrea te permite agilizar tus diligencias proporcionándote un tablero de investigación que establece las diligencias mínimas a realizar por fenómeno criminal. Sin importar dónde se realice la denuncia, la interconexión y acceso que tiene el sistema a las instituciones permite fortalecer las capacidades y dar pronta respuesta a la víctima. Astrea agiliza tu investigación. Continuamos con más información. El Ministerio Público está cada vez más cerca de la ciudadanía guatemalteca. Como parte de los esfuerzos realizados por la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, para acercar la justicia a toda la ciudadanía guatemalteca, se implementaron agencias fiscales en municipios, las cuales permiten tener presencia institucional en todo el país. En la siguiente nota, un usuario de la agencia fiscal en Olintepeque, Quetzaltenango, habla sobre su experiencia al poner una denuncia. Yo soy vecino aquí del municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango. Solo quiero contarles un poquito sobre el servicio del Ministerio Público aquí en Olintepeque. Meses atrás yo tuve un problemita con una persona y bueno, acudí aquí al Ministerio Público y para venir a poner mi denuncia sobre el problema que había tenido, y ellos me recibieron amablemente aquí en la sede, que con el apoyo de ellos logré solucionar mi problema. Y quiero decirles de que aquí en Olintepeque sí nos hacía falta mucho este servicio del Ministerio Público, porque lo que nos cuesta trasladarnos hacia Quetzaltenango para acudir a una denuncia o así, pues yo he escuchado que sí les vino a ayudar demasiado a esta fiscalía acá en nuestro municipio, por muchas razones. Prefiere estar viajando, abordar un bus o así, les dificulta mucho la distancia también, y como les digo, muchos me han contado y yo mismo lo he vivido, de que sí, es un buen servicio que nos han brindado aquí en este municipio. Pues a todos los vecinos y amigos que si son víctimas de algún robo o de agresión, pues acudir aquí a la fiscalía, que buen servicio que han brindado, porque yo he sido uno de los que he comprobado el servicio que nos han dado aquí. Pues lo correcto es denunciar, porque para qué tomarla uno con sus propias manos, porque lo mejor es tomar la denuncia y si el Ministerio Público actúa. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. El sistema Astrea tiene un componente de inteligencia artificial que te permite identificar buenas prácticas en la gestión de expedientes similares, que le permitirá recomendarte la realización de diligencias o solicitudes de información en función del delito o la complejidad del caso. Astrea te orienta.
En el segmento La Entrevista, nuestra compañera Gladys Galeano visitó la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI y nos cuenta sobre el importante trabajo que realizan en el procesamiento de escena del crimen. Esta semana le invitamos a conocer el trabajo que realiza la DICRI en el procesamiento de escenas del crimen. En esta entrevista realizada por Gladys Galeano al licenciado Giesi Hernández, encargado de capacitación y laboratorio de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Bienvenidos una vez más al segmento La Entrevista de nuestro noticiero MP al Instante, donde abordamos sobre el trabajo que realizan las diferentes dependencias y fiscalías del Ministerio Público. Hoy vamos a conocer un poco más a detalle sobre la función que realiza la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. Y para ello contamos con la presencia del licenciado Giesi Hernández, quien es encargado de la capacitación y el laboratorio de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. Bienvenido, licenciado, a nuestro segmento La Entrevista. Primeramente quisiéramos conocer cuáles son las funciones de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas dentro del Ministerio Público. Para dar una explicación breve con relación a la parte jerárquica, para que conozcamos qué es DICRI. DICRI es, en siglas, Dirección de Investigaciones Criminalísticas, pertenece al Ministerio Público en una línea jerárquica, directamente del despacho de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Las funciones, pues tiene dos subdivisiones dentro de la misma dirección, que es subdirección de investigación operativa y la subdirección de recolección de evidencias. La recolección de evidencias es específicamente trabajar escenarios de crimen. Escena de crimen, hablo de sinónimos porque son relacionados o lugares del hecho donde trabajamos lo que es la criminalística de campo, aplicando principios de observación, principios de rareza, para tener una idea de lo que se encuentra en un lugar del hecho, que se presume delictivo, y relacionarlo. Para esto, pues, hay grupos de técnicos especializados en diferentes roles para el trato de estos indicios y posteriormente enviarlos al INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien se encarga de la criminalística de laboratorio para darles esta transformación de indicio de evidencia y posteriormente que la misma Fiscalía colocarlos como un valor probatorio ante un juez competente. También tenemos lo que es la investigación operativa, que es investigación de campo, y ellos pues se encargan de realizar diferentes investigaciones de campo a requerimiento de las fiscalías de todo el país, a nivel metropolitano, a nivel regional. Y precisamente, licenciado, como usted nos comentaba, dentro de las funciones de DICRI está el procesamiento de una escena criminal. ¿En qué consiste este procedimiento? El procesamiento de escena del crimen se trabaja por medio de un protocolo específico. El protocolo es el 166-2013, que es un acuerdo que se dio en su momento para estandarizar los procesos del trabajo de la escena del crimen. Este incluye desde el inicio, desde la noticia preliminar hasta el arribo al lugar, y los grupos de escena que trabajan la escena del crimen como tal, los involucrados, que podemos hablar de Policía Nacional Civil por medio de sus investigadores también de campo del Ministerio Público, y todo este grupo que trabaja en equipo realizan, son parte de ese procesamiento de escena, pero el plan propiamente lo lleva la unidad de recolección de evidencias con procedimientos específicos. Podría mencionar los roles así rápido: un coordinador planimetrista, un fotógrafo de video y un embalador, que tienen esos roles en su momento. Ellos pues han sido capacitados para trabajar una planimetría específica con métodos como en línea base, que es hablar de medidas cartesianas, las ejes de X y Y, que son abscisas ordenadas, para poder ubicar los indicios en un entorno, en este caso en la escena del crimen. Posteriormente se traslada a un software que se llama Microsoft Visio para darle ese revestimiento más de estética, pero los datos y el borrador y el esbozo que se hace en el lugar tienen medidas específicas. Con relación al fotógrafo y video, está capacitado en fotografía profesional, tanto en cámaras análogas como en cámaras profesionales, trabajando la cámara utilizando sensibilidades de luz, un ejemplo, obturador de velocidad, aperturas de diafragma, tanto fotografía de día como de noche,
fotografía en quimioluminiscencia y otras especialidades, al igual con la cámara de video. Entonces es un profesional en fotografía. Con relación al embalaje, el embalador es el que tiene contacto, es lo tangible, el que tiene el contacto directamente con los indicios. Si hubiese una escena del crimen, cadáver tiene contacto directo con el cadáver y él es el que valora con el coordinador y con el encargado de la fiscalía cada indicio, ¿ya? Para poder procesarlo de la mejor manera, identificarlo, embalarlo y remitirlo a donde corresponde. Definitivamente el trabajo que realizan en DICRI es trascendental para las investigaciones. Quisiéramos conocer un poco más, licenciado, cuando ustedes reciben la alerta de un hecho criminal, ¿cómo se realiza el procesamiento de una escena? Hay un procedimiento específico. Nosotros dependemos de situaciones, de instituciones externas. Podemos hacer un caso hipotético. Normalmente al arribar a un lugar del hecho, un escenario del crimen, una escena del crimen, los cuerpos de socorro son los que llegan primero para observar signos vitales, todo lo que la vida, que es muy importante. Llegar al lugar y posteriormente, si ya está fallecida la persona, la policía toma el procedimiento, protege y crea lo que nosotros le llamamos un acordonamiento primario. Protege el lugar por medio de acordonamiento y posteriormente, pues con ese ínterin de tiempo, llama a la unidad de monitoreo del Ministerio Público, que está acá con nosotros, DICRI, y ellos son los que depuran esa información, los que filtran esa información y lo trasladan a la fiscalía que esté de turno. Quiero comentarles que cada momento que se va a hacer un cambio de turno, se hace una reunión. Y esa reunión, pues está la fiscalía que esté de turno, están los grupos de escena del crimen, están los investigadores de campo, tanto de PNC como de Ministerio Público, e incluso hasta oficiales de fiscalía, hasta conductores, para tener un trabajo en equipo claro. Teniendo esta noticia, se crea un registro, que es un número MP que le llamamos nosotros, y lo creamos y se crea por medio de monitoreo. Y este número es el que acompañará a ese procedimiento hasta el final de un proceso. Cuando llega incluso a un tribunal colegiado, este mismo número continúa. ¿Por qué? Porque se crea en el momento. Posteriormente llegamos al arribo, se dirige el grupo completo al lugar. Tomemos en cuenta mucho los intervalos de tiempo. ¿Por qué? El intervalo de tiempo de que los bomberos estuvieron haciendo el procedimiento para ver signos vitales, más el procedimiento que realizó la Policía Nacional Civil, más la información en la depuración a monitoreo, crea un intervalo de tiempo y posteriormente el grupo de escena, el grupo de fiscalía y el grupo en conjunto se dirige al lugar y tomemos en cuenta tránsito, tomemos en cuenta coloquialmente la hora pico o un día viernes, el arribo al lugar. Es un tiempo muy relativo, de acuerdo al día. Posteriormente, al arribar al lugar, se vuelve a hacer un plan de procesamiento, se habla de qué se va a hacer, pero se toman unas fotografías que nosotros como técnicos lo hemos colocado como vírgenes, son fotografías de primer momento para observar el lugar. Al observar el lugar vemos el acordonamiento primario y valoramos con el auxiliar fiscal si existe la posibilidad de ampliarlo, porque un escenario del crimen es el lugar donde sucede un hecho delictivo, donde hay posiblemente una víctima, posiblemente capturado un victimario, pero hay indicios tanto de la víctima como el victimario, que podemos hablar del sujeto activo y pasivo, y puede haber un coautor o algún testigo que haya contaminado el lugar. Entonces se observa todo esto por medio del principio de observación para determinar que tenemos control del lugar. Al tener ese control, pues ampliamos el acordonamiento. Incluso en el manual 166-2013 dice que, o lo expresa en letra, que se tome el acordonamiento 10 metros a partir del último indicio que encontremos. Entonces, ya teniendo el control, vemos también si hay entradas al lugar y hay salidas. Porque puede ser una escena cerrada, puede ser una escena mixta o puede ser una escena abierta. Entonces valoramos todo eso. Posteriormente, pues ya de forma simultánea, cada participante tiene un rol específico. El coordinador inicia su esbozo, que es un borrador, en una tabla Shannon, una hoja específica milimetrada, el dibujo del lugar de una forma preliminar. El embalador, acompañado también del coordinador en su momento, cuando lo acompaña, y el encargado de la fiscalía, en ese caso podría ser un auxiliar fiscal, observan una ruta de acceso al lugar que se asegura. Entonces se coloca el equipo en un lugar específico
que le llamamos nosotros puesto de mando, y buscamos la ruta de acceso al escenario del crimen. Muy bien, para esto pues necesitamos un tipo de búsqueda. Ya tenemos el acceso al lugar, sin contaminar, un tipo de búsqueda. Podría mencionarles tipo de búsqueda, que es el que más se usa. Franjas o líneas. Yo le llamo personalmente escaneo, porque es una forma de escanear el lugar sin dejar espacios para búsqueda de escena. Cuando vean en la búsqueda de escena de que no están colocando números, es porque todavía están utilizando marcadores, ya sean marcadores o banderines, si es una superficie de tierra, o susceptible a poder colocarlas, para volver a hacer búsqueda y no discriminar nada, que sea obviamente de importancia. Posteriormente, en ese momento el fotógrafo ya también hizo fotografías panorámicas del lugar para poder identificarlo de forma correcta, y el embalador procede ya preguntándole al auxiliar fiscal y con ayuda del coordinador qué indicios ya le va a dar el valor como indicio como tal, porque vestigios encontramos. Al llegar al lugar de cada indicio ya se le empieza a numerar. Por eso se ve la numeración de una forma muy simétrica, porque va a depender mucho del tipo de búsqueda. Si hacemos una en espiral, se va a ver la morfología de un espiral. Si utilizamos cuadrantes, pues cada cuadrante se identifica y podría tener numeración en cada cuadrante. Pero estamos hablando de un ambiente ideal donde no hay muchos indicios, se trabaja franjas o líneas y van a observar esta numeración secuencial. Se trabaja todo lo exterior. Si tuviéramos algún objeto o un vehículo, un ejemplo, se trabaja también el vehículo, parte externa. Si el cadáver estuviera fuera o dentro del vehículo, el cadáver queda de último, podemos trabajar el cadáver. Y el cadáver se trabajaría de último, pero los indicios ya han sido procesados. En el momento que ya se identifica y se tienen los indicios y el embalador ya los tiene como para embalarlos, el planimetrista empieza a hacer mediciones y el fotógrafo empieza a hacer su trabajo de fotografía específica sobre cada indicio. Quiero decirles que la fotografía viene como un método deductivo, de lo general a lo particular. Una fotografía panorámica después se vuelve de mediana distancia. Esta de mediana distancia, ¿qué hace? Relacionar el indicio 1 con el cadáver, el indicio 2 con el cadáver y el entorno. Es una relación entorno-cadáver-indicio. Posteriormente, como vamos de lo general a particular, la fotografía llega a lo específico. Y podríamos hablar de una fotografía de acercamiento e incluso una fotografía macro para ver características específicas del indicio. Todo siempre está plenamente identificado. El embalador y el fotógrafo ya le han colocado un testigo métrico al indicio. Para que tenga una idea más sencilla, un testigo métrico es una pequeña reglita que se coloca en el indicio para que podamos ver las dimensiones del mismo. No importa que una fotografía se haga enorme, macro o micro, el tamaño del indicio siempre será el mismo. Entonces, ya que trabajó el fotógrafo la parte de fotografía, de la misma forma el planimetrista está haciendo las medidas X y Y, abscisas de ordenadas como el plano cartesiano, para poder identificar dentro de un plano dónde está cada indicio. ¿Por qué? Si pensamos a futuro, para efectos de reconstrucción de hechos, se podría colocar los indicios en el lugar donde los encontramos. Obviamente los márgenes de error son mínimos, pero podríamos ejemplificar con un álbum fotográfico que sí están en las mismas posiciones, pensando a futuro. Posteriormente, el embalador coloca cada indicio de acuerdo a su naturaleza, porque no se embala de una misma forma a un indicio físico que vemos, algo que sea líquido, que se presume que es sangre, se embala en diferente forma para su preservación, y recordando siempre nosotros dos principios del embalaje que son claros: principio de identidad y principio de integridad. El de identidad es identificarlo de forma correcta. Casquillo, proyectil de arma de fuego de calibre ignorado, donde se lee en el culote del mismo tal cosa. La integridad, ese casquillo, como lo encontré, como lo fotografié, como se ubicó en el plano, tiene que embalarse y sufrir todos los procesos del mismo sin sufrir ningún cambio, ¿ya? Y posteriormente a eso se crea una cadena de custodia. La cadena de custodia es procesal y es documental. Esta acompaña el indicio como una hoja. Yo coloquialmente le llamo un cheque al portador, porque el que porta dicha cadena de custodia es el responsable del indicio, y esto puede llegar hasta un tribunal.
es una cadena de custodia documental y procesal. El procesamiento del cadáver, se acerca al lugar el grupo o el equipo de trabajo, entiéndase lo que anteriormente hablábamos, fiscalía, grupos de escena del crimen e investigadoras, pero se coloca un biombo para evitar que las personas que normalmente es un público receptor que ya es usual en las escenas del crimen, puedan observar, pero a lejana distancia, y no tengan el morbo de observar o juzgar a la persona. ¿Por qué? La persona tiene un valor, ya es un cadáver, pero tiene un valor. Criminalística, un valor de indiciario, pero como personas tiene un valor. Hay personas que lo aman, que procuran por él y que quieren pues un procedimiento objetivo, claro, con bastante, evitando la contaminación visual. Ya viendo el cadáver en el lugar, se hace un paneo y se toma fotografías de cómo se encuentra. Existen posiciones cadavéricas. La posición de cúbito dorsal es cuando el pecho queda hacia arriba, cuando queda, como coloquialmente embrocado, es de cúbito ventral. Cuando se está del lado derecho, de cúbito de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, si es al lado izquierdo, genopectoral si se dio. Incluso podemos encontrar personas que son producto de ahorcamiento, se llaman suspensión completa, cuando se ahorca pero quedan los pies tocando superficie, es suspensión parcial o incompleta. También hay asfixia por sumersión, cuando encontramos dentro de lagos, piscinas, y hay diferentes posiciones que se tienen que establecer en su momento. Pero estamos hablando de una situación normal de cúbito ventral, se ven características, se hace una medición de posible tamaño y todo, pero hay un momento donde se hace una inspección del cuerpo, puede tener cualquier tipo de pertenencias o incluso a situaciones ajenas a él que pueden ser indiciarias. Todo se utiliza un paneo de video y fotografía para el mismo. Para evitar malos entendidos, hacemos eso de la inspección siempre filmada, para que el grupo completo estemos de acuerdo en lo que se está realizando. Se trabaja en ambos lados, tanto el anverso del cuerpo como el reverso del mismo. Hay una forma muy adecuada de cruzar piernas y cruzar brazos para moverlo suavemente y no de golpe, para observar algún tipo de lesión, algún indicio adicional. Si lo hubiese, continuamos con la secuencia de los indicios que encontramos en la parte externa del mismo. Si la persona no tiene algún documento, no presenta algún documento que lo pueda identificar, vemos características físicas, si vemos algún tipo de tatuaje, registro dental, muchas personas pues sí tienen su médico y puede determinar algunas prótesis dentales que puedan tener y facciones propias que la familia en su momento pueda reconocer. Terminando ese procedimiento, nosotros como DICRI somos técnicos asesores de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque tenemos capacidades en criminalística de campo y podemos asesorar. No sé si puede enviar a toxicología, si se observó algo extraño, asesorarlo en todo momento que se esté haciendo. Tanto la escena del crimen, en su parte externa, interna, hablamos de lo deductivo, de lo general a lo particular, como el procesamiento propiamente del cadáver. Cuando ya se tiene todo este procesamiento, se coloca una bolsa para cadáver, que nosotros le llamamos tipo folio, debido a que es como abrir un libro. Se coloca el cadáver, se cierra el folio, se cierra el zipper, y esto lo mantiene de una forma compacta para evitar que cualquier fluido salga. El auxiliar fiscal en su momento hace un acta de levantamiento de cadáver y de traslado, en este caso al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para los procedimientos profesionales que ellos hacen en el ambiente controlado. Se traslada el cadáver, la policía lo traslada hacia el INASIF. Posteriormente se ve la escena como quedó, hacemos una última inspección de todo alrededor, esperando no encontrar nada adicional. Si se encuentra hay que trabajarlo, porque los errores pues somos humanos, pero tratar de dejar limpia la escena, ya que tenemos controlada el entorno, procedemos a quitar el acordonamiento y no dejar basura en el lugar. Nada de lo que nosotros procesamos, todo nos lo llevamos. Siempre estamos con mascarilla por protección. En su momento trabajamos con triple guante. Sí, la escena es bastante contaminante, porque uno puede llevar y puede llevar a la escena y puede llevarse. Entonces todo es muy delicado. Si se usa también traje de protección, de la misma forma, todo se quita en el lugar, se coloca una bolsa para basura y se traslada. Y ese es el final del procesamiento. Se hace un acta
la fiscal finaliza el acta con hora y fecha del lugar y se firma de conformidad de las personas que estuvieron en el lugar. Definitivamente el trabajo que ustedes realizan es el inicio para las investigaciones que tiene el Ministerio Público en sus diferentes fiscalías. Pero quisiéramos que usted nos explique cuál es la importancia del buen desarrollo de un procesamiento de escena. La escena del crimen como tal es la génesis de mucho proceso. Y los procesos llevan años. Yo le diría a la población, le diría a los técnicos que pensemos siempre en el antes, en el hoy y del después. ¿Por qué? Un buen procesamiento de escena también tiene que ver con una hipótesis preliminar que se da en el momento de información. La recolección de estos indicios y el procesamiento y un plan de procesamiento bien estructurado nos da la idea de reforzar esa hipótesis, que aún sigue preliminar. El traslado de estos indicios que se convierten en evidencias cuando el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, los procesa, crea relación. Comentaba de un casquillo, posiblemente hay un arma, posiblemente hay un victimario capturado y la criminalística del laboratorio lo que hace es relacionar. Este casquillo productivo de fuego que fue percutido por el arma que encontramos, el INACIF lo hace en su laboratorio, hay una huella balística en el culote del casquillo. Si encontramos proyectiles, hay una huella balística también en los proyectiles de arma de fuego. Si el victimario fue capturado en flagrancia, estuvo sometido a una situación de disparo. Para eso se hace un procedimiento con unos diales para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, por medio de un sistema electrónico de barrido, pueda determinar residuos de disparo. De entre eso están el barrio de antimonio, pero los residuos de disparo a la mano. ¿Qué hace la criminalística de laboratorio? Apoyarse mucho a la criminalística de campo, y esa es la importancia de procesar bien una escena. Porque si proceso bien una escena, envío indicios sanos. Y estos indicios sanos crean evidencias sanas. Y esta evidencia sana crea una plataforma fáctica y plataforma jurídica para la Fiscalía y poder reforzar su hipótesis ya comprobada para ellos ante un juzgador, que normalmente es un tribunal calificado. Y este juzgador le da el valor probatorio, que es lo que todos queremos, que ese indicio recolectado sea bien tratado y sea puesto frente a un juez que le dé el valor probatorio bajo su sana crítica razonada. Esa es la importancia de trabajar una escena del crimen. ¿Y por qué el hoy trabajar la escena? ¿Por qué el futuro? Porque a futuro el proceso continúa y en un momento como técnicos incluso nos pueden llamar a debates orales y públicos para reforzar los informes y nos hacen preguntas directas sobre los informes realizados. De ahí que cada técnico tiene que tener dos cosas en particular, ítems le hago yo, soporte técnico y fundamento técnico. Soporte técnico es el conocimiento que yo tengo del equipo que utilizo, una cámara fotográfica, cómo es, qué marca es, qué es un obturador de velocidad, qué es una apertura de diafragma, cómo tomo una fotografía, qué ángulo, qué luz utilizo. Fundamento técnico, todo lo doctrinario, todo lo conceptual, los libros que me han dado, las capacitaciones que me han dado, que a bien el Ministerio Público ha apoyado mucho en capacitaciones. Todo lo que se da crea fundamento. ¿Para qué? Para presentarme ante un tribunal con solvencia técnica y personal de estar seguro de lo que hice. Esa es la importancia de la escena. Definitivamente trasladar esta información a la población guatemalteca es importante para que puedan comprender cuál es el trabajo que se realiza en el procesamiento de una escena. Pero quisiéramos también, licenciado, que usted pueda enviar un mensaje a la población y explicar de qué manera la población puede aportar al momento que el personal de DICRI realiza el procesamiento de la escena del crimen. Así es, a la población guatemalteca pues le decimos que nos debemos a ustedes y que el producto terminado en nuestro trabajo es para ustedes. Tomo las palabras de Edmund Lockhart, un criminalista que aportó mucho, que mencionaba, los indicios son testigos mudos que dicen verdades. Y otra frase muy buena con relación a tiempo que pasa, verdad que huye. Comentarles sobre la importancia de lo que es la escena del crimen como tal. Por favor, si tienen morbo de observar una escena del crimen, véanla de lejos. No se acerquen tanto. No contaminemos la escena del crimen. Sabemos que los procesos muchas veces son largos.
la línea divisoria entre víctima y victimario no se nota. Ayudemos a que una víctima sea bien tratada en un proceso y que en un momento dado tenga un juicio justo. Al victimario, pues que el peso de la ley caiga sobre él. Hay verdades como lo que es la ciencia, verdad y justicia, que son pilares del Ministerio Público. Respetemos esa situación con relación a la contaminación de escena. Cuando veamos un acordonamiento, que es la cinta amarilla que observan cuando hay una escena del crimen, no creamos el morbo como niños de que cuando les dicen no crucen, cruzan. No, respetemos ese acordonamiento, por algo están. Como Ministerio Público tenemos capacidades para colocarles un doble hasta triple acordonamiento para que puedan ver. Siempre, lo ideal es no ver, porque esto no es un teatro ni es cine, es la vida de una persona. Independientemente de quién haya sido, la vida de una persona se respeta y el cadáver se respeta. Hay personas que lo aman y que tienen cariño por esa persona, hay que respetarla, es integridad aún, aunque sea un cadáver. También a la población guatemalteca les digo que nosotros como DICRI estamos preparados para trabajar las escenas de crimen de una forma muy puntual. Contamos con profesionales universitarios, profesionales técnicos. Las capacitaciones que se dan en nuestro entorno son muy específicas, son bastante profesionales que pueden competir con cualquier país. Penosamente la criminalidad hace de que el Ministerio Público se profesionalice. Con esta administración hemos tenido mucho apoyo en la capacitación, mucho apoyo en lo que es la instrumentalización y los materiales para poder trabajar. Lo valoramos y ese producto terminado, se lo ofrecemos a ustedes. Un buen trabajo para la sociedad porque nos debemos a ustedes. Y finalmente les solicito, cuando vean un vehículo del Ministerio Público que va hacia un lugar, escenario del crimen, pues démosle la vía en el tránsito. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ser Ministerio Público, por no tener luces o algún tipo de sonido para abrir paso, no se le da. Démosle la vía al Ministerio Público porque el tiempo que pasa, ¿verdad?, que huye. No dejemos que el intervalo de tiempo o que sigan diciendo el Ministerio Público siempre llega tarde. Apóyenos con eso porque estamos trabajando de una forma muy objetiva, con protocolos establecidos y sin improvisar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por esta información tan importante que trasladamos a la población guatemalteca. A ustedes, gracias. Agradecemos al licenciado Giesi Hernández por la información tan importante que trasladamos a la población guatemalteca relacionado con la función de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público sobre la importancia que se tiene en la recolección de indicios en el procesamiento de escena. Recuerde que esta y otras entrevistas las puede encontrar en nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí hemos llegado con la información de su noticiero MP al Instante, agradeciendo su sintonía. Para todo el equipo es un placer mantenerle informado del acontecer del Ministerio Público. Le invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales, donde minuto a minuto se genera información importante. Hasta la próxima.